grade. Welcome to your history class for this week. Bienvenidos a la clase de historia esta semana. This week we're going to continue talking about the Mayans. Vamos a seguir hablando sobre los mayas, ¿no es cierto? La civilización maya y todos los aspectos importantes de esta civilización. This week we're going to focus, esta semana nos vamos a concentrar en los avances científicos de los mayas, ya porque ellos tuvieron muchos avances científicos que se los voy a contar enseguida, y además sobre la religión de ellos, ya en qué creían, cómo lo hacían, qué especies de ceremonias tenían, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con la religión maya. So, the objective for this week is the following. Este es el objetivo para esta semana. Describir la civilización maya considerando ubicación geográfica, que ya la vimos, ¿no es cierto? Organización política, actividades económicas, formas de cultivos y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollos de la astronomía, la matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. Es decir, all about the Mayas, todo acerca de los mayas. To start, we're going to see the vocabulary. El vocabulario es el mismo de la semana anterior, por lo tanto ustedes ya deben conocer, ¿no es cierto?, las palabras algunas. Sin embargo, las vamos a ver nuevamente. Los invito a repetir después de mí cada una de las palabras, ¿ok? So, the first one is Mayan civilization. Mayan civilization. Very good. Then we have pyramids, Mesoamerica, political organization, government, religion, rights, economic activities, cultivation, food, organization of society, organization of society. Very good. Then we have roles, astronomy, mathematics, writing systems, hieroglyph, very good. Then we have wars, human sacrifices, constructions, customs, and daily life. Very good. Okay, so we're going to talk about the Mayans. Vamos a hablar sobre los avances científicos de los mayas. ¿Qué descubrimientos y qué avances tuvieron ellos que hoy en día son súper importantes? Los mayas fueron una civilización que eran bastante avanzados en todo lo que es la ciencia, ¿ya? Las matemáticas, la astronomía, etc. En primer lugar tengo aquí the mathematics, las matemáticas. Los mayas inventaron para ellos mismos, ¿no es cierto?, un sistema súper complejo de matemáticas y tenían, ¿no es cierto?, esta especie de, ¿no es cierto?, especie de forma de escritura de los números, ya tenían un símbolo para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y consistía en esta especie de puntos con líneas, ya. Luego llegaban hasta el 19 y el 20 era de esta forma que aparece aquí, ya. Ellos realizaban cálculos matemáticos, eran súper avanzados en las matemáticas, ya más que otras civilizaciones, y la verdad es que sus avances científicos no solamente tenían que ver también con las matemáticas, sino también con la astronomía y junto con la astronomía los calendarios. Estas imágenes que se ven aquí al fondo de estas placas, ¿no es cierto?, redondas, son calendarios mayas.
Ellos se dedicaron durante años a estudiar los movimientos de las estrellas, ¿ya? Y de algunos planetas que de repente vemos, ¿no es cierto?, pasar en el cielo nocturno, y estudiaron sus ciclos, cada cuánto se iban repitiendo, cómo era que pasaban y todo, y armaron su propio calendario, que es un calendario muy exacto, ¿ya? Y aquí están, ¿no es cierto?, los meses del año calendario, ¿no es cierto?, del calendario griego, que tenían estos nombres, ¿no es cierto?, y cada uno tenía su propio dibujo. Ellos eran súper buenos, ¿no es cierto?, en hacer este tipo de cosas, para ponerle, por ejemplo, símbolos a los meses con dibujos que eran bastante, si ustedes lo pueden apreciar, bastante detallados, con harto detalle, ¿ya? A ellos les encantaba la astronomía, estudiaban mucho las estrellas, las observaban, hacían registros de todo lo que ellos observaban para después juntar todos estos registros y finalmente realizar lo máximo que ellos pudieron hacer en torno a este tema, que es el calendario maya, ¿de acuerdo? Tenemos también Writing Systems, sistemas de escritura. Aquí tenemos una imagen de un libro ya que está escrito, y lo voy a tratar de poner un poquito más grande para que puedan observarlo. Si ustedes observan bien, aquí pueden ver que estas son historias que están siendo contadas. Aquí pueden ver números, ¿no es cierto? Estos son parte de los números que ellos utilizaban. Y ellos se escribían de esta forma, ¿ya? Es súper complejo para nosotros poder identificar qué es lo que dice, pero para ellos les hacía absoluto sentido. Esto es lo que se conoce como hieroglyphs, jeroglíficos, ¿ya? En donde ellos hacen estos dibujos para poder interpretar después palabras, ¿ya? En vez de letras, ¿no es cierto?, y formar palabras como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ellos los hacían a través de símbolos. Ese era su sistema de escritura, que era bastante avanzado también, y que fueron una de las civilizaciones también que más avanzados en estos temas estaban. Luego tenemos la arquitectura. La arquitectura es el cómo ellos construían sus edificios, ¿ya? La mayoría de sus edificios tenían forma piramidal, como pueden ver en la imagen. ¿Por qué tenían esta forma? Porque de esta forma ellos, en las alturas de estos edificios, sobre todo de los templos que tenían que ver, ¿no es cierto?, con su religión, ellos realizaban ceremonias y podían ellos estar más cercanos a lo que eran sus dioses. Realizaban ceremonias, realizaban sacrificios también, lo vamos a ver en un poquito más, en un ratito más, y de esta forma estos simulaban, ¿no es cierto?, estar en altura para poder estar más cerca de los dioses. Luego tenemos sobre la religión maya. Bueno, aquí sobre la religión maya, lo más importante que ustedes tienen que saber es que ellos creían en muchos dioses, ya eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses a los cuales ellos adoraban, les daban, ¿no es cierto?, muchas veces tributos, les hacían regalos para pedir por buenas cosechas, por ejemplo, y al mismo tiempo algunas veces hacían sacrificios a estos dioses. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un dios de la guerra, un dios de la faz ornamentada, dios de la noche, divinidad joven, divinidad de la vida, divinidad solar, divinidad del final de año. Tenían una serie... Oh, me fui hacia el otro lado, anterior. Acá, una serie de dioses, ¿no es cierto?, que tenían mucho que ver con los poderes de la naturaleza. Al igual que lo que estudiamos el año pasado, ¿no es cierto?, con los griegos y romanos, que ellos, sus dioses siempre estaban, ¿no es cierto?, enfocados en los poderes de la naturaleza, dios del trueno, dios del sol, dios del agua, dios de los océanos, etc. Ellos también tenían mucho que ver con los mayas, con la naturaleza. ¿Ya? Ellos les daban ofrendas a sus dioses, les pedían y todo. Aquí tenemos un dibujo ya sobre la religión maya, que es como una especie de resumen de lo que todos ellos creían. Podemos apreciar, ¿no es cierto?, aquí una especie de dios, ¿no es cierto?, que es el dios de la noche, que está presente aquí. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, la pirámide en donde ellos arriba realizaban sus ceremonias. Tenemos aquí la imagen del calendario maya. Tenemos aquí una serie de esclavos, ¿no es cierto?, que están ayudando a construir estas pirámides, y tenemos una serie de otras actividades que ellos realizaban. Luego tenemos
esta parte que es la que me interesaba a mí llegar, ¿no es cierto? Los sacrificios. Los mayas, aquí ellos están al final, ¿no es cierto? Lo más arriba de lo que es la pirámide. Realizaban ciertos sacrificios de humanos y también de animales para poder ofrecer, en este caso, como se puede ver aquí, el corazón de esta persona a la cual están sacrificando como ofrenda a sus dioses. En esta imagen se puede apreciar de que ellos le arrancaron el corazón a esta persona para poder ofrecerlo como regalo al dios del sol, ¿ya? Y poder pedirle, ¿no es cierto?, un buen clima o buenas cosechas, lo que ellos quisieran pedir. Ellos creían firmemente de que si yo le ofrecía una ofrenda al dios, ¿no es cierto?, al dios sol o al dios de la noche o al dios de la guerra, también tenían un dios de la guerra, el dios iba a tomar esta ofrenda como algo súper bueno y le iba a poder conceder sus peticiones. Para eso hacían ellos estos sacrificios. No los hacían siempre, ya no es que todos los días sacrificaban a alguien, lo hacían de vez en cuando y no eran tantos sacrificios tampoco, solamente hacían un solo sacrificio de un humano o también podían ser de un animal. ¿Ya? Y eso era una parte súper importante de su religión, ya que ellos estaban completamente convencidos de que esta era la forma de poder pedir, ¿no es cierto?, a sus dioses lo que ellos querían pedir. Y que de esta forma los dioses se lo iban a conceder. And that's all, a little bit, eso es todo lo que puedo explicar sobre la religión, ¿no es cierto?, y los avances científicos de los mayas. La primera actividad que yo tengo acá es identificar y explicar los elementos del desarrollo científico maya, es decir, vamos a ver cuáles son los avances científicos que tuvieron los mayas y vamos a tratar de explicarlos, ¿no es cierto?, de manera breve para ver cuáles eran y qué función cumplía cada uno de ellos. Para eso, ustedes van a ir a el siguiente link donde vamos a ver un video, ¿ya?, que es este. Ok, this is the video. Este es el video. Ya, ustedes van a acceder a este link y van a poder apreciar un video, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que sucedía con los mayas en torno a la astronomía, la matemática, el calendario y la escritura, que son lo principal del desarrollo de los mayas. Ellos van explicando un poco sobre la numeración, ¿no es cierto?, los tipos de símbolos que tenían para algunos números. Luego se pasa hacia la astronomía. Si pueden ver aquí, este es un edificio en donde ellos podían, ¿no es cierto?, observar el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, el movimiento de los planetas, etc. Y, por ejemplo, aquí aparecen donde observaban todo eso, ¿no es cierto? Luego lo registraban, como yo les decía, y cuando ya tenían todos estos registros, ellos podían crear, ¿no es cierto?, sus sistemas de calendario, cuántos meses, cuántos días, cuánto dura un año, etc. Y luego va explicando, ¿no es cierto?, sobre todo lo demás que son los desarrollos científicos de los mayas. Ustedes van a ver este video en su casa con calma, ¿no es cierto? Lo van a ver, lo van a observar. Cualquier duda o consulta que surja a partir de este video también me la pueden realizar. Voy a estar atenta a cualquier consulta. Y luego van a complementar esa información con lo que aparece en la página 138 y 139, que será un pequeño resumen de cada una de las cosas que recién vimos, ¿ya? Sobre la arquitectura, sobre la escritura, sobre las matemáticas, ¿no es cierto? Y luego acá aparece también sobre el arte, sobre la astronomía y la medicina, ¿ya? Hay unas preguntas acá en la página 139, que son estas, donde dice en grupo. Lamentablemente no podemos hacer actividades en grupo, pero ustedes la pueden hacer con sus papás o mamás o con quien estén en su casa, ¿no es cierto? Y estas preguntas de la página 139 son las que ustedes tienen que responder y enviarme. Lo pueden hacer a través de un audio o video o también de forma escrita. Yo les dejo la libertad para ustedes elegir cómo quieren responder esas preguntas, ¿ya? Es importante que intenten responderlas con sus propias palabras, ¿ya? No necesito que me digan, por ejemplo, textualmente lo que aparece en el texto o textualmente lo que dijeron en el video o textualmente lo que yo dije, ¿no es cierto?, anteriormente en este mismo video. No necesito que ustedes lo hagan con sus propias palabras. Es la única forma que yo tengo de poder observar si es que ustedes entendieron o no entendieron. Y si no quedó tan claro, poder seguir reforzándolo a medida que vamos avanzando.
¿de acuerdo? Ok, porque si ustedes me dicen textual lo que sale en el libro, la verdad es que yo voy a pensar de que no lo comprendieron bien, ¿ya? Ahora, luego, after this, we're going to go to the second activity. Vamos a ir a la segunda actividad, que dice sobre identificar y explicar cuáles eran las características de la religión maya y la vamos a comparar con nuestra religión actual, ¿ya? Con nuestras creencias de hoy en día, las que nosotros tenemos, ¿ya? Ustedes saben que en Chile existen una infinidad de distintos tipos de religiones que nosotros podemos seguir, pero la base de esa religión, la base de todas esas religiones y lo que tienen en común cada una de ellas es que nosotros creemos en un solo Dios, que es la principal diferencia con la religión maya, en donde ellos creían en muchos dioses, ¿ya? Entonces, ya les di una pista sobre cómo es que se diferencia con la religión actual, la religión de los mayas. Para poder realizar esto, vamos a observar dos videos, ¿ya? Existen dos videos sobre la religión maya, que son los siguientes. Tenemos un video en inglés, ¿ya? Que dice Ancient Mayan Religion, que es antiguos mayas, la religión de los antiguos mayas, ¿ya? Y este video está completo en inglés, sin embargo, tiene varias imágenes que pueden ir ayudándolos a ustedes a entender de qué se trata, ¿ya? Sin embargo, como yo puedo, ¿no es cierto?, también y puedo inferir, es de que no van a comprender lo que el video completo dice. Es por eso que tengo, ¿no es cierto?, en las tareas otro link donde está el video, no es el mismo, pero tiene la misma información en español, ¿ya? Para que si ustedes no logran entender completamente lo que dice este video en inglés, lo puedan ver en español. Sin embargo, es súper importante que ustedes vean primero en inglés, ¿ya? Aunque no comprendan, pero al menos lo escuchen y puedan, ¿no es cierto?, acostumbrarse a estar viendo siempre los videos en inglés que yo les envío. Que yo les envío y que las demás mises también les envían, ¿ya? Luego, cuando vean estos dos videos, ¿no es cierto?, sobre la religión maya y basándose también en lo que yo les contaba en el video, o sea, en este mismo video anteriormente, van a ir a su página del libro, la 140, que es esta, ¿ya? Vamos a ver solamente la 140. This one. Religión maya, el destino forjado por los dioses. Aquí ellos hablan un poco sobre, ¿no es cierto?, cómo era la religión de los mayas, sus ritos, qué rol cumplía. Lo más importante que aquí señala el libro es que esta religión era politeísta, como yo les decía, ¿no es cierto? Ellos creían en muchos dioses. Y lo segundo importante que aparece aquí, que lo voy a mencionar, es que esta religión era de carácter dualista. ¿Qué significa dualista? Que habían dioses buenos y también dioses malos. Ya habían dioses que protegían a, ¿no es cierto?, a los mayas y a los que les podían, ¿no es cierto?, ofrecer ofrendas para poder cumplir sus peticiones, y habían otros que causaban, ¿no es cierto?, cosas malas, destrucción, muerte, hambre, malas cosechas, etcétera, ¿ya? Eso es súper importante saber, que además de que eran politeístas, ellos eran su religión era dualista, es decir, habían dioses malos y dioses buenos, ¿ya? Eso nosotros hoy en día no lo tenemos, ¿no es cierto? Nuestra religión nos indica de que existe solamente un Dios, que es el Dios verdadero, y que además este Dios siempre quiere, ¿no es cierto?, y nos entrega las herramientas para nosotros ser felices y ser personas de bien, ¿no es cierto? Entonces quiere lo mejor para nosotros. No hay dioses malos. Luego de que ustedes lean esta información que aparece aquí en la página 140, ¿no es cierto?, en donde hay la información más importante, y hay una imagen para que ustedes también puedan apreciar de cómo se realizaban estas actividades que ellos hacían, van a responder las preguntas que aparecen aquí, en la página 140, abajito, ¿ya? Sobre, the first one says, la primera dice, ¿qué aspectos de la religión maya se pueden apreciar en esta imagen? ¿Ya? Sobre lo que ustedes saben de la religión maya, ¿qué es lo que pueden ver en esa imagen? Lo van a describir. Two, ¿quiénes se encargaban de dirigir los asuntos religiosos? ¿Quiénes dirigían las ceremonias, los ritos, todo esto que se hacía en torno a la religión? ¿Con qué otros aspectos de la cultura maya se relacionaba la religión? And three, ¿en qué difieren
es decir, en qué se diferencia la religión de los mayas con algunas de las religiones actuales. ¿Ya? Ustedes saben que hay muchas religiones, sin embargo, todas estas religiones tienen algo muy en común, que es la creencia en un solo Dios, que es el Dios verdadero. Y ustedes van a pensar en qué se diferencian y me lo van a contar. Estas preguntas ustedes me las pueden, ¿no es cierto?, contestar, como ya les dije, de manera escrita, a través de un audio o a través de un video, como ustedes les acomode de mejor forma. ¿Ok? So, that's all for this week. Next week, we're going to continue talking about the Mayans. La próxima semana vamos a seguir hablando de los mayas. Vamos a profundizar un poco más también dentro de lo que es los avances científicos de los mayas. Así que se nos vienen cosas súper interesantes para las próximas semanas. Les envío un abrazo gigante virtual, mucho ánimo y please take care, cuídense. Yo me estoy cuidando en mi casa, ¿no es cierto? No he salido. Y nos vemos a través de esto mismo de videos, ¿no es cierto? La próxima semana. ¿Ok? Bye.